trabajo que se titula El rostro de la singularidad, la discapacidad, texto y contexto de la subjetividad. Es un trabajo elaborado por Emilia Soledad Guaragna y por la que habla Ana Edith Jara, y queríamos dedicarlo a la Escuela Redondel de Loma de Zamora y a los alumnos de Emilia Soledad, la salita verde y azul. Este trabajo de la discapacidad, en su primera parte, se subtitula Soltando amarras. Este ensayo es una propuesta para repensar la discapacidad desde la perspectiva de la subjetividad, sumergiéndonos en su propio nodo histórico, desentramando sus dimensiones interrelacionales para deconstruir nuestras certezas hegemónicas en diálogo. Porque la palabra requiere dos subjetividades al encuentro una de la otra, construyendo el contacto más profundo de nosotros mismos y los otros. Pero ¿quiénes son los que deciden pensar la discapacidad desde lo estrictamente biológico? ¿Quiénes dan cuenta de la relación intrínseca entre el dolor y la cultura que implica la discapacidad? ¿Quiénes son los que se apoderan del acceso directo a la jaula epistemológica, en la cual fuimos condicionados para observar esta singularidad? ¿Y quiénes somos los que decidimos ser pensados y hablados por otros y nosotros mismos? Es un territorio en disputa, al igual que el lenguaje que lo consagra, ambos profundamente desterritorializados. Proponemos aquí reflexiones, un simple esbozo del recorrido que nos lleva a interpelarnos. Nos proponemos desaprender y reaprender sobre la discapacidad correlacionando dos perspectivas, el modelo médico y el modelo social, con las categorías de análisis de Rodolfo Kusch: hedor y pulcritud, estar, ser, tener. En el modelo médico, que pone énfasis en la deficiencia, en el tratamiento médico para conseguir la cura, sitúa el problema de la discapacidad dentro del individuo. En cambio, el modelo social, que subraya la rehabilitación desde la sociedad, gestionando las diferencias, integrando la diversidad, es un modelo de derechos humanos y es el Estado el que tiene que garantizar la plena igualdad y derechos de todas las personas. Desde la dimensión de la cultura, situándonos en la perspectiva del filósofo Rodolfo Kusch, partimos desde dos categorías de análisis, hedor y pulcritud, que nos acercará a una concepción ancestral del mundo. Quizás porque ese hedor, como algo nauseabundo, llevó al hombre a arrojar al mar o a incinerar o a encerrar en hospitales a ese otro que me niego a ver, en un marco de diversas cosmovisiones para recuperar una filosofía que nos permita encontrar un fondo común de la experiencia humana y así poder cuestionarnos, y pone en la mesa los elementos para su análisis. Un mundo en relación con la realidad es ese otro al que enfrenta el hombre, la circunstancia en la que se encuentra arrojado en medio de dos elementos contrarios que pueden jugar a su favor o en su contra, como por ejemplo la escasez y la abundancia. Es aquello que lo amenaza, pero a la vez le da sustento. Pero no se trata solamente de dos elementos antagónicos.
para la creación del mundo. Estos, al relacionarse, dan un sentido a aquello que antes era inevitable. Del otro lado, lo otro, lo extrahumano, visto desde la perspectiva de la modernidad, es decir, la asimilación de la neotécnica de ciertos sectores de Europa donde el otro es un recurso clave para el fin capitalista que lo necesita excluir. El avance científico ha acompañado a una ideología del progreso económico y del dominio de la naturaleza, privilegiando modelos mecanicistas y cuantitativos de la realidad que ignoran las dimensiones cualitativas, subjetivas y sistémicas que alimentan otras formas de conocimiento. La eficacia de la ciencia ha certificado la cultura hegemónica de Occidente como paradigma por excelencia de conocimiento, negando y excluyendo los saberes no científicos, los saberes populares, los saberes indígenas y al otro, que me saca de mi comodidad, que me produce inseguridad, y en realidad es ese otro que yo no legitimo por mi falta de conciencia ética y me confronta con mi propia indigencia. El conocimiento valorativo implica la recuperación del valor de la vida y el reencuentro de nosotros mismos como seres sociales y naturales en un mundo donde prevalece la codicia, la ganancia, la prepotencia, la indiferencia y la agresión sobre los sentimientos de solidaridad, compasión y comprensión. Objetividad, la trama occidental. La concepción del mundo está finamente hilada desde Occidente con sus potentes vertientes, universalista, instrumentalista y racional. Desagregar estas categorías nos sitúa en la comprensión de la homogenización instaurada por el pensamiento hegemónico, por ende, en sus antípodas la reflexión de lo otro, de lo singular, de lo diferente a mí, y que es motivo del análisis de este trabajo que hemos encarado. El paradigma de la ciencia occidental, constituido por la modernidad con los aportes de Copérnico, Descartes, Kepler, Galileo, Newton, entre otros destacados pensadores y científicos, con la sumatoria de los afluentes del multiverso de ideas originadas en los siglos XVII y XIX, se convierte en una concepción omnipresente signando los derroteros de la economía, la moral y de la educación. No desconocemos el valor de los aportes fundamentales que la ciencia clásica le ha ofrecido a la humanidad, que construyó una concepción del mundo uniformizado y una forma de ser en el mundo donde no cabrían otros mundos, otros saberes, otros desarrollos, otras culturas. Así el capitalismo se legitima en el ordenamiento de las ideas dominantes y el concepto omnipotente de mercado, convirtiéndose en la bisagra maestra para diseñar un mundo a su imagen y semejanza, donde está parametrado y cosificado el ser y el tener. La creencia determina que la humanidad encontrará la felicidad y la libertad en el progreso, fundamentada en esos acertos. El progreso tecnológico aporta el progreso social y el crecimiento económico, pero para que este proyecto occidental se materialice, se necesita instaurar la exclusión desterritorializando la cultura. Esta racionalidad se filtra en los intersticios de la sociedad y se asimila a los parámetros del comportamiento de las instituciones y de los individuos. Actúa como un gran tractor que direcciona el único curso posible de la historia y además la consuma como presente perpetuo. Se labra como si fuera una pintura natural todas las injusticias y todas las tragedias. En realidad, la única tragedia es ese modo de pensamiento.
El pensamiento mecanicista de la razón cartesiana se ha constituido en la tragedia del pensamiento dominante. Tassat expone con claridad supina el objetivo de estos pensadores, entre los cuales se encontraron Hobbes y Descartes, es el de lograr una objetividad absoluta a partir de la óptima distancia. El concepto de ibris del punto cero presentado por Santiago Castro Gómez refiere al pecado griego de querer asemejarse a los dioses, siendo cero aquel desde el cual se pretende ver el mundo, donde un locus neutral y objetivo y absoluto. El culto del objeto que ha adoptado la ciencia ha sido la constante en la elaboración del proyecto occidental, en la concepción burguesa del mundo, donde se proclama la neutralidad de la vida, del saber. Desde ahí se toma conciencia y es propio de quien está en el patio de los objetos. Situarse aquí nos permite deshabitarnos y fijarnos en la exterioridad, como ir hacia afuera para aliviar mi propio hedor, aquel que no soporto tocar. El mundo exterior y su culto nos permite distraernos de nuestra intimidad y hacerse duro y hasta mecánico. Los criterios en los que se despliegan las argumentaciones hiperintelectualizadas de políticos, honorables docentes y periodistas políticamente correctos reciben el clivaje precreíble de la sacralizada objetividad. Kush afirma que esta obsesión ciudadana de la objetividad es indudablemente en prejuicio occidental y es propio de quien está en el patio de los objetos. La artificialidad va geografiando el escenario, un espacio que se construye como un laboratorio de disecciones instrumentales. Así sometemos al análisis del indígena objeto, pobre objeto, discapacidad objeto. Todo aquello que alejo de mi sensibilidad para acogerme en la no afectación, es decir, me resguardo de mi propia subjetividad, la reprimo, la anulo hasta lograr su disolución. Subjetividad en el campo de la discapacidad. En este ensayo vamos a hacer un recorrido que nos llevará a comprender la construcción conceptual de la subjetividad del sujeto con discapacidad. Entonces, ¿cómo lo vamos a abordar? Eludiremos la perspectiva médica cientificista para introducirnos en la perspectiva social antropológica filosófica. El abordaje de estas perspectivas se pueden realizar desde diversos campos teóricos que mantienen un vínculo coherente con el contexto histórico, con el contexto sociohistórico que la genera y por ende un correlato con lo que hemos desarrollado en ítems anteriores. Por ejemplo, la ley de evolución de Darwin durante la modernidad. Pero en cada uno de los distintos lenguajes teóricos que abordamos, el hombre sigue en la cúspide del mundo, detentando la supremacía de la inteligencia sobre el resto, siendo el que ha construido este artefacto mundo deshumanizado y cosificado, situándolo en una angustia existencial que deviene de que lo reconozca como ser valioso en un sistema de producción. La relación discapacidad-subjetividad en el marco de la cultura. La discapacidad es una construcción sociocultural. Significa que más allá de las definiciones orgánicas o patológicas psíquicas de cualquier etiología, el efecto de las mismas depende no solamente de las circunstancias de su entorno, sino también de la idiosincrasia de los pueblos y por lo tanto es una construcción social. Hoy está aceptado que la persona con discapacidad podrá tener mejor o peor calidad de vida en función de la consideración y apoyo barreras que su grupo de pertenencia le ofrezca. La historia está asignada por una mirada sesgada. Los espartanos y los romanos eliminaban a los imperfectos, arrojándolos de la cima de los montes. Esparta, pueblo de guerreros, consideraba justo y necesario eliminar a todos los que no pueden contribuir claramente con sus objetivos bélicos. Hoy hay algunos pueblos que dejan morir a los sujetos objetos sin tratar de evitarlo de algún modo. La deficiencia y la discapacidad generaban una carga que la comunidad no quería sostener. En consecuencia, la solución era la eliminación.
La perspectiva cultural cobra un protagonismo en la reflexión de la discapacidad, ya que refiere las repercusiones en el ámbito de lo familiar, sino también en lo particular. Jimena Dávila afirma que todo dolor o sufrimiento es de origen cultural, es decir, que la cultura es una construcción humana y al ser una construcción humana tiene fallas. Nuestra cultura está basada en la dominación, la competencia, el control, la desconfianza, y si mantenemos un diálogo con las personas con algún tipo de discapacidad, veríamos cómo cada uno de estos aspectos culturales dislocan como placas dentro de su estructura emocional y de conocimiento. Y si le preguntáramos ¿dónde duele la vida?, contestará que le duele cuando no es visto, cuando está en una dinámica relacional basada en la carencia de empatía. Entonces el dolor tiene su origen en la cultura, en esta cultura patriarcal de dominación, búsqueda de la artificialidad, del éxito, la obsesión por ganar. Todas aristas de intersección del proyecto hegemónico. Aproximaciones finales. El pensamiento de Rodolfo Kusch, cuando de alguna forma llega a nosotros, disloca vetustas estructuras configuradas por un proyecto occidental y hegemónica. Este ensayo alberga el anhelo de repensar viejas categorías de análisis que han contribuido a construir un paradigma de fragmentación donde el fundamento del conocimiento ha sido categorizado al igual que la homogeneización de la humanidad. La discapacidad, que no ha quedado exento de estas formulaciones, al igual que otras singularidades que carecen de rostridad, lleva implícitas una territorialidad y una génesis histórica, política, económica, social, constituyéndose en la metáfora del excluido en un contexto globalizador que aniquila diferencias. La discapacidad siempre se lo representó como lo monstruoso. En un paralelismo con la cosmovisión de Kusch, es todo lo que hiede, eso que nos acosa, de lo que sentimos rechazo y no sabemos cómo llamarlo. Es el hedor, un signo que no logramos entender, pero que expresa un estado emocional de distorsión irremediablemente que tratamos de disimular. El hedor está allí, nos abre una situación de rechazo y de miedo, pero no llegamos a reconocerlo. Este trabajo fue pensado para interpelarnos a nivel social, pero también para retomar y resignificar aquello oído desde la profundidad de nuestra América chiapaneca. Crear un mundo donde quepan todos los mundos, que la amanezcan todos, que la rían todos, es decir, donde se acepte la diversidad, donde se inscribe el concepto del otro, alrededor del cual se entreteje la empatía. No es tan solo como valor humano, sino como capacidad para ponerse en el lugar del otro y sentir la angustia de estar en una minoría. Bueno, muchas gracias a la Cátedra de Interculturalidad y Pensamiento Crítico por esta oportunidad de ser parte. Muchas gracias.